Listo. Ya está grabando entonces. Listo, entonces voy a compartir mi pantalla, se va a apagar la cámara y ustedes me confirman cuando ya estén viendo mi presentación, ¿vale? Listo, ya la estamos viendo. Ya la estamos viendo. Listo, muy bien. Entonces, como les decía ahorita, vamos a hablar un poquito acerca de nutrición, vamos a hablar un poquito de deporte, perdón. Parece que tienes el micrófono silenciado. Porfis vuelve a hablar. Hola, ¿me escuchan? Una intermitente. Te escucha intermitente, Anita. Ahí ya, ahí ya. Déjalo Ahí ahí. ya. Es que como que lo hundes varias veces y se... O sea, ahí lo tienes silenciado en este momento. Yo voy a enviarte la solicitud para que lo... Ahí ya, ahí ya. ¿Listo? Déjalo ahí. ¿Listo ahí Listo, ya? ahí ya. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero que quiero introducir es este concepto de alimentación, claramente. La alimentación es la ingesta de alimentos por parte de los organismos para conseguir los nutrientes necesarios y así con esto obtener las energías y lograr un desarrollo equilibrado, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante de entender o que debemos comprender de este concepto? Es muy importante que nosotros podamos comprender cómo funciona este concepto de alimentación dentro de nuestro cuerpo. En la función de nutrición intervienen varios aparatos del cuerpo, ¿sí? Tenemos el aparato digestivo, el aparato circulatorio y el aparato excretor, ¿sí? Estos tres aparatos son fundamentales en nuestro sistema para Sí, otra vez se te escucha... No, no estamos escuchando. Aparece el micrófono silenciado. ¿me escuchan? ¿Me pueden? Según veo tu pantalla, es como que se activa y se inactiva el micrófono. Por alguna razón se está activando e inactivando. En Déjame la yo. presentación pasa, se me intente la diapositiva. Ay, qué pena. Aquí la vamos a... Anita, si gustas, envíame la presentación, yo la transmito para que tú puedas hablar y me vas diciendo. Si quieres, envíamela y yo ya te la... ¿Por, por dónde gustarías enviarla? Por... Listo, espérame. ¿Ya ustedes lo están viendo allí y me están escuchando? Sí, Sí, ahora ahí sí sí. ya. O sea, ya te la voy a mandar. Listo. Bueno, continuemos entonces. Estos tres aparatos son fundamentales para el funcionamiento de la alimentación dentro, para que nosotros podamos comprender cómo funciona la alimentación dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, el aparato digestivo es el encargado de transformar los alimentos en sustancias que sean asimiladas por las células para proporcionar la energía al cuerpo humano. Entonces, el aparato digestivo es el encargado de transformar, o sea, no todos los alimentos que nosotros ingerimos ya son la energía, ¿sí? Es el aparato digestivo el que hace ese proceso y ese trabajo de transformar los alimentos en esas sustancias que sí puedan ser asimiladas por nuestras células para llevar a nuestro cuerpo la energía que necesitamos, ¿sí? Luego, estas sustancias deben ser transportadas
y esto se hace a través del aparato circulatorio, ¿sí? Entonces, el aparato digestivo transforma. El aparato circulatorio lo que hace es transportar, ¿sí?, estos nutrientes de los alimentos a través de la sangre, ¿sí? Además de los nutrientes, también transporta oxígeno y hormonas, ¿sí? Y el aparato excretor, una vez que son procesados los alimentos por el cuerpo para extraer los nutrientes, los restos forman heces que son eliminadas por el aparato excretor. Entonces, miren todo lo que implica el proceso de alimentación dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Una vez que nosotros podamos comprender todo el proceso que implica la alimentación, entonces nosotros vamos a estar de alguna manera más dispuestos a cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Porque no es solamente comer, sino todo lo que el cuerpo, ¿sí?, todo el proceso que el cuerpo internamente debe hacer para llevar a cabo este proceso, ¿sí? Entonces, vamos a mirar acá, una alimentación variada y balanceada se refiere al consumo de alimentos en cantidades adecuadas, de tal manera que garanticemos el aporte de nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Entonces, como vimos ahorita en la anterior diapositiva, el cuerpo requiere de estos tres aparatos para realizar el funcionamiento adecuado de los alimentos que ingerimos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no ingerimos las cantidades adecuadas o las raciones adecuadas? ¿Sí? Que existe o empieza a desgastarse nuestro cuerpo en ese proceso, ¿sí? Entonces, acá yo traigo digamos que es como una tradicional forma generalizada de las raciones de la comida. Nosotros hasta aquí simplemente estamos hablando de alimentación y de balance nutricional, ¿cierto? Hasta ahora no hemos tocado el tema de las proteínas vegetales, ¿sí? Hasta este momento estamos hablando simplemente de una alimentación balanceada, en donde vamos a, generalmente, esto ustedes lo pueden encontrar en cualquier texto de nutrición, el plato dividido en cuartos, en donde una mitad de ese plato debería estar constituida por vegetales, un cuarto con carbohidratos, ¿sí?, y otro cuarto con proteína. Como podemos ver allí, esta se supone que es la forma general en la que nosotros deberíamos consumir un almuerzo, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante saber acá? Que esto depende también de cada uno de nosotros. O sea, nosotros no podemos generalizar, por eso es que no es recomendable descargar dietas de internet o descargar estos planes nutricionales que nos dan las aplicaciones, porque nosotros tenemos cada uno diferente, tenemos diferente composición de masa muscular, diferente acumulación de grasa, diferente peso, diferente estatura, ¿cierto? Diferente contextura. Entonces, de acuerdo a todas estas cualidades específicas de cada persona, es que digamos, se construye un plan de alimentación. Esto es importante que ustedes lo sepan, porque la nutrición siempre debe ir acompañada de un profesional, ¿sí? Por más de que acá les estemos dando tips o les estemos dando, digamos, una asesoría de cómo podría ser una nutrición balanceada en términos de proteína vegetal, es importante que ustedes hagan este proceso acompañados de un profesional. Entonces, hasta acá tenemos la alimentación, ¿cierto? Cómo funciona la alimentación dentro de nuestro cuerpo, entendiendo que emergen los procesos de los aparatos digestivo, circulatorio y excretor, y acá tenemos una forma balanceada de alimentarnos. Muy bien. Entonces, de acá en adelante, vamos a mirar, ¿sí?, de acuerdo a la diapositiva anterior, donde teníamos un cuarto del plato con proteína. Ahora vamos a ver, dentro de una alimentación vegetariana, cómo nosotros podríamos reemplazar esta proteína. Muy bien. Las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas, incluidas las veganas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención del tratamiento de ciertas enfermedades.
Estas dietas son apropiadas para todas las etapas del ciclo de la vida, ¿sí? Incluido el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez, la adolescencia, la vejez y para los atletas, ¿sí? Y eso sí que lo puedo decir con toda la propiedad. Entonces, vamos a hablar primero acerca de las diferencias que hay entre la dieta vegetariana y la dieta vegana. La dieta vegetariana, que es la que yo llevo, es una dieta en donde es una nutrición que es a base de proteínas vegetales, ¿sí? Pero nosotros también consumimos algunas proteínas de animales. O sea, lo único que nosotros no consumimos de los animales es la carne. No pescado, no carne de res, no carne de cerdo, no pollo, ¿sí? Ninguna carne animal. Para sentirse satisfecha. Existen varias teorías que explican por qué unas personas tienen saciedad. Silvi, ¿me colaboras porfa con un micrófono que hay por allá abierto? Gracias. Listo, entonces las dietas vegetarianas son a base de proteínas vegetales, pero también consumimos algunas proteínas animales como el huevo, la leche, el queso y todos los derivados de la leche, todos los derivados de los lácteos. Las dietas vegetarianas lo contienen, mientras que las veganas, ellos no consumen absolutamente nada de animal, ni la carne, ¿sí? Ni los derivados, ni leche, ni huevo, ni queso, y en muchísimos casos ni siquiera ellos compran, tampoco consumen sus pieles, es decir, no tienen maletines de cuero, ni correas, ni zapatos, o sea, es toda una cultura. Listo. Entonces, ahorita en la anterior diapositiva donde estábamos presentando el balance ideal, decíamos que la mitad del plato con vegetales, un cuarto del plato con carbohidratos y otro cuarto del plato con proteínas. Entonces, estos tres componen los micronutrientes o macronutrientes que el cuerpo necesita para un adecuado funcionamiento, ¿sí? Carbohidratos, proteínas y grasas, ¿sí? Son fundamentales en toda alimentación, ¿sí? Ana María, creo que se silenció tu micrófono. Listo. ¿Me escuchan? ¿Por dónde quedaron? Yo Sí, estaba ya... ahí ya estaba. ¿En dónde quedaron? Carbohidratos, las que estaban tres líneas así, carbohidratos, proteínas y vegetales, la anterior a esta. Esa. ¿Esa? Eh, Ese, sí, sí, esa. Listo, vale. Listo, bueno. Eh, entonces, estos son los tres macronutrientes, micronutrientes que necesita cualquier dieta, ¿sí? Cualquier nutrición, sea vegetariana o no, ¿sí? Carbohidratos, proteínas y grasas, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de las proteínas vegetales, de cómo podemos reemplazar esas proteínas que se extraen de la carne, ¿sí? Cómo podemos reemplazar estas grasas y cómo podemos consumir los carbohidratos y llegar a tener una nutrición balanceada entre estos tres micronutrientes con relación a una alimentación vegetariana o vegana. Entonces vamos a hablar de los carbohidratos. Estos se componen en dos grupos, ¿sí? Los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos, ¿sí? La diferencia entre ellos es que los simples son absorbidos prontamente por el organismo, ¿sí? Son una fuente de energía muy rápida, es decir, que los podemos comer a las 2 de la tarde y a las 3 ya no tenemos
nada de sus nutrientes porque sencillamente ellos carecen de muchos nutrientes. Entonces, lo que hacen estos alimentos es que nos proporcionan muchísimas calorías, pero estas calorías pues no son, como vimos anteriormente, el aparato digestivo se encarga de extraer estas sustancias de los alimentos que son transportadas luego por la sangre, pero ¿qué pasa con este tipo de alimentos? Es que no tienen sustancias alimenticias, entonces lo que hace es que se consumen muy rápido y lo único que dejan dentro del cuerpo son las calorías. ¿Y cuáles son estos carbohidratos simples? Son los dulces, los paqueticos de papas, los pasteles, las harinas refinadas, las tortas, los chitos, todo lo que es empaquetado, eh, todo lo que es el mecato, ¿sí? Son carbohidratos simples, no tienen ningún valor nutricional, ¿cierto? Y luego ya están los carbohidratos complejos que tienden a proporcionar energía al cuerpo más lentamente, pero con mayor rapidez que las proteínas o las grasas. Debido a que se digieren más lentamente que los hidratos de carbono simples, es menos probable que se conviertan en grasa, ¿sí? Estos son absorbidos de manera más lenta, por lo tanto, tienen más sensación de saciedad, porque estos sí tienen nutrientes que al ser absorbidos por el cuerpo, pues genera esta sensación de saciedad porque están nutriendo el organismo, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos carbohidratos complejos? Son justamente estos a los que muchas personas les tienen miedo, como la papa, el arroz, el maíz, el pan integral, la pasta, la avena, la arepa, ¿sí? Yo siempre he escuchado personas decir no como arroz al almuerzo, o no como arepa, o no como eso, no como lo otro, pero realmente lo que yo pienso de eso es que no se trata de no dejar de comer algo, ¿sí? Miren que sí, dentro de una nutrición balanceada existen los carbohidratos, es porque los necesitamos, ¿sí? Entonces sí necesitamos de esa papa, de ese arroz, de ese maíz, de la pasta, de la avena, necesitamos de estos alimentos para poder, eh, para poder dar una nutrición balanceada a nuestro cuerpo, ¿sí? Para poder hacerle llegar esa energía que necesitamos para vivir. Entonces, no se trata de eliminar alimentos porque son harinas, porque son carbohidratos, ¿sí? La gente le tiene mucho miedo a los carbohidratos, como también a las grasas. Ahora que vamos a mirar las grasas, nos vamos a dar cuenta que también, así como los carbohidratos, las grasas son necesarias también para el cuerpo, ¿sí? El punto y la clave está en las raciones que comamos y cómo nosotros vamos a administrar esas cantidades de comida, ¿sí? Esto lo repito como lo dije ahora, esto es importante que haya un acompañamiento profesional acerca de estas cantidades porque no depende de uno, sino de, digamos, el cuerpo, el organismo que tengamos, y esto solamente lo puede determinar un profesional. Entonces es importante que no nos, por decirlo de alguna manera, nos automediquemos porque realmente necesitamos conocer nuestro cuerpo y qué puede asimilar y qué no. ¿Listo? Entonces, para terminar lo de los carbohidratos, recuerden, carbohidratos simples, carbohidratos complejos, ¿sí? Una buena porción de los complejos nos ayuda a una nutrición balanceada y en el caso de los carbohidratos simples, pues no, tampoco se trata de que los eliminemos de nuestra vida, sino que los sepamos comer. Si nos damos un gustico, una vez cada, no sé, ustedes lo pueden determinar, de comernos un paquete, unas papas, un pastel, unos chitos, es decir, la comida no existe para que nosotros la hagamos a un lado, existe para que la sepamos comer con inteligencia. Entonces, todas esas cosas son importantes. O sea, no les voy a decir en esta charla qué pueden y qué no pueden comer. Solamente les estoy mostrando a través de mi experiencia y a través de muchos conocimientos que podemos comer de todo si lo hacemos de manera inteligente. Proteínas, ¿sí? Vamos a hablar entonces de las proteínas de origen vegetal, lo que hace parte fundamental de una alimentación vegetariana, ¿sí? Cuando elegimos alimentarnos con una nutrición vegetariana, es importante conocer nuestras principales fuentes de proteína, ¿sí? ¿Cuáles son estas fuentes de proteína? Los granos principalmente, las semillas,
y las proteínas de origen animal, ¿sí? En la familia de los granos tenemos los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las arvejas, los blanquillos, la soya, y entre otros, pero estos son como los más conocidos, ¿sí? En las semillas están las semillas de calabaza, semillas de chía, semillas de girasol y la quinoa. Y las proteínas de origen vegetal, perdón, de origen animal serían el queso, los huevos, la leche, el yogur y la mantequilla. También es importante que sepamos que todo lo que nosotros comemos tiene al menos 1 gramo de proteína, ¿sí? Las proteínas están en todos los alimentos, absolutamente en todos los alimentos. Pero como necesitamos una cierta cantidad para balancear nuestra dieta, entonces estas proteínas digamos que con estas proteínas podemos reemplazar una ración de carne, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo podemos reemplazar una porción de carne con una proteína en grano? ¿Sí? Hay dos formas de hacerlo. Podemos hacer el grano como tal, ¿cierto? En el guisado, los frijoles en la sopa, ¿cierto? Esa cantidad, ahí están las proteínas, o podemos transformar estos granos en carnes, ¿sí? En carnes vegetales. Para transformar los granos en carnes, esto es como, voy a contarles con una receta, ¿cierto? Charladita. La idea es que cada uno de estos granos se pueden hacer carne de la misma forma y con el mismo adobo. Es decir, ustedes pueden cocinar los granos, una vez que estén cocidos, los muelen, ¿sí? Todos tienen distintos tiempos, por ejemplo, los garbanzos hay que dejarlos remojar, los frijoles, las lentejas no, ¿sí? La soya hay que remojarla. Una vez que tengan estos granos cocidos o molidos a través de un procesador de alimentos o un molino manual, o también si no tienen ninguno de estos, la licuadora también es un excelente elemento. Yo hice durante mucho tiempo hice carnes vegetales a punta de licuadora, entonces también es un elemento que les puede servir mucho. Una vez que ustedes tengan cocidos los granos y tengan como esa masa, ¿sí? Ustedes pueden hacer un adobo que incluso pueden dejar en la nevera a base de salsa de soya, ajo, tomillo, orégano, cebolla larga, cebolla cabezona, pimentón, todas las especias que ustedes encuentren y que les gusten y que tengan buen sabor, pueden hacer un adobo con estas especias y verter un poco de ese adobo en esta carne, en esta masa que ha quedado después de la molienda, y allí van a tener proteínas y sabor, muchísimo sabor. Porque digo que esto es lo del adobo es importante, porque durante mucho tiempo la comida vegetariana ha sido catalogada como más bien simple, como más bien desabrida, pero esto no es la comida vegetariana, sino lo que nosotros hacemos con ella, ¿sí? Si nosotros tenemos mucha creatividad en la cocina y podemos hacer salsas para acompañar, o podemos hacer que la comida realmente sepa muy, 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 muy rico. Entonces, este adobo lo que hace es darle sabor a todas esas carnes. Todas van a quedar distintas. Si usted le puede poner ese mismo adobo a las carnes de lentejas, a las carnes de garbanzo, al frijol negro, ¿sí? Y luego hacer con la mano la forma que usted desee. Puede hacer en forma tubular como choricitos, puede hacer las carnes de hamburguesa, asarlas, freírlas, bueno, ya de ahí en adelante, como ustedes lo deseen. Entonces, de esta manera, yo puedo sustituir dentro de mi balance nutricional esa carne, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, en el tema de las semillas se utilizan más como para el desayuno, ¿sí? Las semillas de calabaza son unas verdecitas que tienen muchísimos nutrientes y se utilizan más o menos en el yogur, con una fruta, ¿sí? O para unas medias tardes, y son muy fáciles de conseguir. La chía también es una semilla que se utiliza más que todo en las preparaciones dulces. Pudín de leche con chía o yogur con chía, ¿sí? Y las semillas de girasol cumplen la misma función que las semillas de calabaza y las de chía. La quinoa, en cambio, sí cumple otro papel dentro de la comida, porque esta se puede hacer tanto dulce como salada.
Entonces, de la misma forma que se pueden hacer carnes de frijol, de lentejas, de garbanzo, de soya, de esa misma manera se puede hacer carne de quinoa, ¿sí? Se puede hacer sopa de quinoa. Entonces, nosotros necesitamos, lo fundamental es conocer cuáles son los sustitutos de la carne para a partir de ahí y con esa información poder investigar qué puedo yo hacer con eso, ¿sí? Porque muchas veces hay personas que dan ese paso adelante y para decidir dejar la carne y atreverse a vivir una nutrición vegetariana y tienen toda la voluntad del mundo y las ganas, pero no la pueden mantener porque no saben qué comer, ¿sí? Y no saben cómo hacerlo, no saben o cómo les pueda quedar rico y sencillamente al no poder mantener esto, se aburren y vuelven nuevamente a la carne. Entonces, esa es una de las motivaciones que yo tuve para iniciar mi proyecto de redes sociales, ¿sí? En el cual publico semanalmente recetas para veganos y para vegetarianos, ¿sí? Recetas de carnes, recetas de chorizos, en estos días hice unos chorizos de frijol verde que mucha gente me escribió para pedirme consejo acerca de esa receta. Entonces, se hacen muchísimas recetas en ese proyecto con el único fin de que las personas que están en ese trance puedan mantener su dieta porque realmente sí hay cómo hacer comida muy rica de manera vegetariana. Entonces, y también en internet, o sea, no solamente a través de mi proyecto, sino que ustedes en internet también encuentran qué hacer con quinoa, qué hacer con el tofu, por ejemplo, es un derivado de la soya, ¿sí? El tofu es un queso derivado de la soya con el que se pueden hacer muchísimas preparaciones. Hay una tendencia de la comida vegetariana que a mí en el fondo me alcanza como a molestar un poco, pero digamos que he sabido llevarla, y es que la comida vegetariana no tiene una identidad propia, ¿sí? Como por decir, la comida tailandesa, la comida china, la comida cubana, peruana, en fin. No, la comida vegetariana es, incluso hasta los nombres, ya han escuchado, dizque churrasco de seitán, que chorizos de frijol, ¿sí? Tienen los mismos nombres de la comida de carne, ¿sí? Lo cual yo a veces hago recetas y empiezo a pensar, me acuesto toda la noche a pensar un nombre diferente. No, es que yo no le quiero llamar chorizo porque eso no es chorizo, eso es una carne vegetal. Al final, al día siguiente, termino publicando la receta con el nombre del chorizo, porque no he logrado encontrar cómo sustituir esos nombres también, ¿cierto? Eso, pero es una identidad que tiene, ¿cierto? Como reemplazo el chuzo de carne, también se vende chuzo vegetariano, se vende chorizo. Hoy en día es muy agradable porque cuando yo estaba pequeña, yo no encontraba dónde comer ni jamón, ni chorizo, ni salchicha, no, era solamente el gluten, que hoy en día se llama seitán. Entonces hoy en día encuentras de todo. En diciembre encuentras disque pollo relleno vegetariano, o sea, un pollo hecho a base de proteínas vegetales. Encuentras todo lo que hay de carne, lo encuentras también de vegetariano. Entonces es como si de alguna manera no tuviera su propia identidad, ¿sí? Que es algo con lo que todavía, con lo que todavía trabajo en la mente porque quisiera de verdad que tuviera su propia identidad y que la gente la reconociera como algo aparte, algo que no sustituye nada, ¿sí? Simplemente es otro tipo de nutrición. Bueno, entonces me fui un poquito. Volvamos acá. ¿Cómo sustituir la proteína animal en una dieta vegetariana? ¿Sí? Granos, semillas y algunos de esta última opción pues no aplica para los veganos. ¿Sí? Aquí tengo unos datos. Ayer estuve buscando una aplicación que fuera muy precisa sobre estos datos porque existen muchas en internet. Entonces yo comparé varias que me sacaran la misma cantidad de gramos, ¿sí?
encontré como unas 3 que eran bien confiables, entonces cuando estuve absolutamente segura de que eran confiables, lo quise plasmar acá, ¿sí? 100 gramos de frijol contienen 23.5 gramos de proteína, ¿sí? ¿Y por qué les estoy dando estos datos? Porque sus nutricionistas les van a decir a ustedes cuántos gramos de proteína deberían consumir al desayuno, al almuerzo y a la comida, ¿sí? No es la aplicación del celular, ni el Samsung Health, ninguna aplicación, bueno, hay unas que tú le metes unos datos y calcula cuánto, ¿sí? Pero yo considero que esto debe hacerlo es una persona, un especialista, ¿sí? Este proceso. Entonces yo les pongo esas cantidades de gramos para que una vez que ustedes tengan esa información de cuánto debo consumir, ustedes puedan saber con qué lo van a hacer, ¿sí? Entonces, 100 gramos de frijol contienen 23.5 gramos de proteína. También es importante para nosotros que llevamos una nutrición vegetariana en nuestra casa, así como tenemos en la cocina una olla pitadora que es fundamental, tener una pesa, una gramera, ¿sí? Es muy, muy importante nosotros llevar la cantidad de gramos para poder saber cuántos gramos de proteína nos estamos comiendo. Porque recordemos que, como vimos, si nosotros le metemos a nuestro cuerpo más de lo que deberíamos comer, pues empieza el aparato digestivo a desgastar en ese proceso de extraer las sustancias que nos nutren. Es como cuando le metemos a una máquina procesador de alimentos de 1 libra, es como si le quisiéramos meter 2 libras, ¿sí? Y él nos va a moler las 2 libras, se lo aseguro, nos va a moler las 2 libras, pero ¿qué va a pasar? Que a medida que el tiempo avanza, pues se va a ir dañando, se van a ir dañando sus cuchillas. ¿Por qué? Porque tiene que hacer muchísima fuerza, ¿sí? Entonces, esa analogía me sirve también para ilustrar ese proceso que pasa en nuestro cuerpo cuando nosotros ingerimos más alimentos de los que debemos, ¿sí? O incluso cuando por glotones comemos cuando estamos llenos, ¿sí? Entonces, es importante saber cuántas proteínas necesitamos consumir y poderlo hacer de manera balanceada, ¿sí? 100 gramos de frijol contienen 23.5 gramos de proteína. 100 gramos de lenteja contienen 9 gramos de proteína. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo no sé que las lentejas tienen bajo gramaje de proteína, entonces si yo como lentejas con arroz y ensalada y alguna carne, pues yo digo, no, es que la lenteja es proteína y ya estoy haciendo la sustitución adecuada, ¿sí? Pero resulta que cuando yo como lentejas, pues las lentejas no es que tengan la mayor cantidad de proteínas, entonces debo complementar, ¿sí? Complementar con un huevito, complementar con una carne de garbanzo, ¿cierto? Complementar con alguna otra cosa, porque miren la diferencia entre los gramos de proteína que tiene el frijol con la lenteja. Los garbanzos también son de los que más tienen proteínas, ¿sí? 100 gramos de garbanzos contienen 20.4 gramos de proteína, ¿sí? Pero el grano que más proteína tiene, que más nutre nuestro cuerpo y que balancea esa nutrición es la soya, ¿sí? 36.4 gramos de proteína, 100 gramos de soya, ¿sí? Llámese leche de soya, tofu o carne de soya, cualquier derivado de la soya, podemos considerarlo como un muy, muy buen sustituto de la carne. También es importante que ustedes sepan que estas legumbres no solamente tienen proteínas, ¿sí? También tienen carbohidratos, las legumbres, por ejemplo, los frijoles, los garbanzos, el frijol negro, todas estas legumbres también tienen una carga de carbohidratos, ¿sí? Esto es importante que lo sepan porque por esto es que pues nosotros tenemos que saber cuántos carbohidratos vamos a consumir en una comida. Y si yo sé que los frijoles, además de proteínas, tienen carbohidratos, pues entonces tengo que hacer allí mi ajuste de carbohidratos. Vamos con las grasas, ¿sí? Este es un tema bastante complejo porque generalmente las personas consideran que
que quieren eliminar siempre la grasa de sus dietas para no engordar o para evitar el colesterol. Pero resulta que existen grasas saludables, ¿sí? Grasas saludables que se extraen de el aguacate, el aceite de oliva, el maní, los pistachos, ¿sí? Las grasas son nutrientes que dan energía, o sea, las necesitamos. Las grasas tienen 9 calorías en cada gramo. Las grasas ayudan en la absorción de las vitaminas A, D, E y K, que se disuelven en grasa. Pueden ser saturadas o insaturadas, y la mayoría de los alimentos con grasa tienen ambos tipos, pero generalmente hay más de un tipo de grasa que del otro, ¿sí? Entonces, olvidémonos de esto de eliminar las grasas de nuestra dieta porque las necesitamos, ¿sí? Nosotros las necesitamos para darle calor al cuerpo, cuando hacemos ejercicio, cuando las personas hacen deporte, necesitan esa grasa para una vez que el cuerpo termina, cuando son una gran cantidad de tiempo haciendo ejercicio, el cuerpo primero se consume la energía, ¿sí? Y luego cuando termina la energía se pega de las grasas, ¿sí? Y esto es importante que nosotros sepamos que no las podemos eliminar de nuestra dieta, así como no podemos eliminar los carbohidratos, ¿sí? Bueno, algo que me ha parecido a mí muy interesante acerca de la alimentación es cómo hace una sinergia con otros planos de la vida. De hecho, creo que con todos los planos de la vida. Si nosotros no nos alimentamos bien, no solamente se afecta físicamente, sino que también nos impide llegar a pensar. Es una sinergia entre la alimentación y todo lo demás que hacemos en nuestra vida, incluso en la espiritualidad, ¿sí? La calidad de la sangre depende de la alimentación y del correcto funcionamiento de los procesos de asimilación, transporte y excreción. El buen funcionamiento del cerebro depende de la calidad de la sangre y los nutrientes que ésta transporte. Estos son unos datos tomados de una revista científica de nutrición. Y una primera observación nos revela que la dieta carnívora da lugar a caracteres testarudos, decididos, agresivos, con más preocupación por el mundo material y las circunstancias inmediatas. Y la dieta vegetariana calma y tranquiliza la mente, el comportamiento tiende a ser más pasivo, tímido, y existe una mayor preocupación por los mundos espirituales, psicológicos y más lejanos, teóricos o abstractos, ¿sí? Entonces, no solamente es cómo la alimentación influye en mi salud o en mi fuerza o en esa energía, sino que también en la parte emocional, en la parte espiritual, todo lo que nosotros, esto es una frase de cajón, ¿cierto? Pero realmente nosotros somos lo que comemos y por eso es importante que nosotros sepamos cómo cuidar lo que comemos, cómo funciona nuestro cuerpo para de esa manera estar más conscientes de qué es lo que estamos haciendo con nuestra alimentación, para que también nosotros podamos entender por qué nos duelen ciertas cosas, por qué nos fallan en la salud ciertas otras, ¿cierto? Y de esta manera poder digamos que darle como una solución. En el tema del deporte es bastante complejo porque las personas generalmente tienden a pensar que necesitan siempre proteínas de origen animal para poder rendir deportivamente. Entonces recuerdo hace 2 años que yo ingresé al mundo del deporte. Yo primero inicié corriendo y cuando yo empecé a correr, todos mis compañeros o incluso mi profesor me decía que yo necesitaba empezar a comer pollo, que yo necesitaba empezar a comer carne para poder mejorar mi rendimiento, ¿sí?
y es una percepción en general que tienen los nutricionistas. Hay muchísimos nutricionistas que son enemigos de las dietas vegetarianas y le dicen a la gente, no, usted no se le ocurra o no vaya a dejar la carne. Consideran que esto es fundamental, pero como les dije hoy, cuando arrancamos este compartir, yo llevo 35 años felices de ser vegetariana y nunca he tenido problemas en mi salud, jamás. Y ahora en este proceso deportivo, digamos que ha sido más bien el proceso de cómo comprendo lo que necesito, porque efectivamente sí necesitaba hacer algunos ajustes en mi nutrición para poder rendir mejor, pero el tema era que no comprendía qué era lo que debía hacer. ¿Sí? Yo siempre he sido vegetariana, pero en este momento en el que estoy dedicada una buena parte de mi vida a hacer deporte, pues necesitaba como prestarle un poco más de atención a la alimentación. No necesitaba comer pollo y no necesitaba comer carne, solamente necesitaba ajustar algunas, algunas raciones, las medias mañanas, las medias tardes, estar comiendo a cada cierto tiempo. Pero como les decía, esto no es algo generalizado que ustedes pueden tomar personal, ninguno de ustedes lo puede hacer, ni de internet ni personal, es un proceso que cada uno vive. Yo lo viví con mi nutricionista en su momento, me recomendó hacer ciertas cosas, me recomendó comer cierta cantidad de veces al día y me recomendaba a tal hora proteínas, a tal hora carbohidratos, ¿sí? Y que íbamos a ir viendo cómo iba a sentirme en el tema deportivo. Entonces eso fue un proceso de años, de un año podría decirse, mientras yo comprendía por qué me sentía cansada tan rápido, y lo primero que todos pensaban y que yo misma pensaba era que era porque era vegetariana. No, es que como soy vegetariana, entonces tengo menos energía y entonces cuando empiezas a ver los cambios, te das cuenta que, como decía en esta diapositiva, las dietas vegetarianas son apropiadas para todas las etapas del ciclo de la vida, incluido el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez, la adolescencia, la vejez y los atletas. Porque muchas personas dicen, no, pero es que ya cuando empiezan a tener dietas vegetarianas, después de una edad muy madura, porque están enfermos, ¿sí? Para no ir como tan lejos, mi mamá tiene un comedor en donde vende almuerzos vegetarianos y la mayoría de sus clientes no son personas que han vivido una dieta vegetariana, sino que son personas que por problemas de colesterol o múltiples enfermedades han tenido que buscar una dieta vegetariana. ¿Sí? ¿Y por qué la buscan a ella? Porque es muy rico, porque es delicioso, porque sabemos cómo condimentar la comida, sabemos, no es una alimentación basada en hierbas como muchas personas piensan que es la alimentación vegetariana, sino que nos gusta ponerle mucho sabor a la comida. ¿Sí? Entonces, hay que sacarse de la cabeza esto de que la alimentación vegetariana no se disfruta como lo demás, ¿cierto? Hay hamburguesas, perros calientes, tacos mexicanos, o sea, de todo lo mismo, como les decía, eh, usted puede encontrar lo mismo en una versión vegetariana también muy, muy, muy gustosa. Entonces, eh, voy a dejar de compartir para poder poner la cámara. Listo, bueno, acá tengo algunas preguntitas que... Sí, sí que las voy leyendo yo. Pregunta, ¿Cómo, cómo? ¿qué las voy leyendo yo? Por favor, sí. Bueno, listo. Por aquí pregunta Janet Son si 100 gramos es un almuerzo.
Me imagino que cuando hablabas de los 100 gramos de las... Sí, mira, la ración normal de proteína en una comida tradicional son 250 gramos de proteína, que es como, digamos, un pedazo de carne, ¿cierto? Que pesa más o menos esos 250 gramos, ¿sí? Entonces, cuando les hago la comparación a los gramos de frijoles, es porque cada 100 gramos pues tiene tantas cantidades de proteína, entonces ustedes en un plato generalmente puede llegar a ver entre 200 y 300 gramos de frijol, ¿sí? En un plato de esos que uno se come normal, ¿sí? Entonces, eso me indica que un plato de frijol más una porción de arroz, ¿cierto? Más una porción de vegetal, más algo más de proteína, como una carnita, un falafel de garbanzo, un pedazo de tofu, haría un almuerzo balanceado en mi plato. Ok, muchas gracias. Por aquí pregunta Eider Montaño, pregunta, dice, buenas noches, referente a la soya y al maní, he escuchado que causan inflamación, ¿es cierto? Eider, ¿cómo estás? Mira, esto es muy personal. Hay gente que le caen muy mal los garbanzos, ¿sí? Yo tengo una compañera en mi equipo de triatlón que me dice que ella no podría ser vegetariana porque todos los granos le caen mal, que se inflama con los frijoles, se inflama con el garbanzo, entonces que ella, si el sustituto de las proteínas animales son los granos, las legumbres, que ella no podría ser vegetariana, ¿sí? Entonces, hay algo en su sistema, ¿cierto?, que produce esto, pero de otras personas no. Entonces, esto me lleva a que yo no puedo decir que la soya o el maní causan inflamación porque esto depende de cada uno de nosotros. Se me paró la cámara. Ustedes sí me están escuchando. Sí te escuchamos, sí Ok, se paró la cámara, pero sí te escuchamos perfectamente. listo. Es que quería que quedara clara esa pregunta. O sea, hay personas a las que le puede caer mal el maní y la soya no, o viceversa. Entonces, esto es un tema que se debe tratar es con un especialista. O sea, ¿por qué ciertos alimentos? ¿Por qué soy sensible a ciertos alimentos? Sí, es como llegar a decir que la leche es muy mala eh, porque me causa inflamación, pero hay otras personas a las que no les causa inflamación. Entonces, todos estos temas de de sensibilidad en nuestra nutrición son muy personales. ¿Sí? Ok, gracias. Karine Paz dice, pregunta, ¿cuáles son las mejores proteínas vegetales para crear masa muscular? Karine, hola. Pues las legumbres, o sea, las mejores proteínas para crear, digamos que la proteína animal que crea mucho la masa muscular es el pollo, y en el caso de las proteínas vegetales, las legumbres como los frijoles, los garbanzos y la soya, porque tienen más cantidad de proteína y además de proteína tienen carbohidratos, ¿sí? El carbohidrato, por ejemplo, cuando usted va a ir al gimnasio el día que le toca pierna, le dicen coma harto carbohidrato el día anterior o en la mañana, una arepa o algo así. Entonces, si estos legumbres, además de ese gramaje de proteína, tienen suficientes carbohidratos, eh, esto nos va a ayudar a crear la masa muscular que necesitamos, ¿sí? Pero esto no solamente depende, la creación de masa muscular, no solamente depende de la alimentación, sino también de los ejercicios que estemos haciendo o del descanso que estemos teniendo, porque si no hay descanso, el músculo no crece. Usted todos los días o hace mucho ejercicio y no le da el tiempo al cuerpo para el descanso, no se va a desarrollar, ¿cierto? Entonces, yo recomiendo, digamos que por experiencia, recuerden que yo no soy nutricionista, les puedo hablar desde lo que yo he vivido a través de mi alimentación, las legumbres para fortalecer la masa muscular. Bueno, muchas gracias. Yo quiero preguntar, aprovechar para preguntarte, eh, ¿qué opinas del ayuno intermitente, por ejemplo? De 16 horas, 8 o 24 horas.
A ver, yo lo he hecho un par de veces cuando recién se puso de moda, porque hay cosas que en las redes sociales o la misma, digamos que la cibercultura vuelve una moda, ¿sí? El ayuno intermitente para mí hace parte de estas prácticas que se han vuelto una moda. Hay muchas teorías, dicen que unas por salud y otras que no, que es para bajar de peso, que porque una vez que el cuerpo se consume la energía que queda, cuando ya no hay energía, entonces se agarra de la grasa. Entonces la gente es feliz porque dice, no, es que con el ayuno intermitente yo me voy a quedar sin grasa. Entonces, eso, digamos, es lo que me produce eh, eso es lo que me parece complejo, que la gente toma la información de manera muy deportiva y no es así. O sea, yo también tengo entendido que si no se hace con ciertos cuidados puede hacerle mucho daño a la salud, el ayuno intermitente. ¿Sí? Y también he leído y tengo conocimientos de que no todas las personas podrían llegar a ser aptas para hacer ayuno intermitente. En lo personal, a mí me parece muy teso cuando uno ya lleva las primeras 9 horas y empieza eso por allá a pedirte la comidita y uno como que venga, pero yo por qué tengo que estar sufriendo así. Entonces, yo no lo volví a hacer, eh, pero me parece que es un tema de mucho cuidado y que no se puede tomar tan a la ligera y que no lo podemos hacer como una dieta bajada de internet o como dicen eh, los tips de internet. Me parece que es muy, muy peligrosa esta información porque hay personas que, pues, que podrían hacerse mucho daño con eso del ayuno intermitente. Se debe buscar asesoría, ¿cierto? Yo no estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo, sino que yo recomiendo que una persona que desee hacer ayuno intermitente primero sepa muy bien por qué lo quiere hacer. O sea, si lo que quiere es bajar de peso, digamos que yo entiendo que el ayuno intermitente está más creado para fortalecer algunos sistemas del cuerpo, no tanto para bajar de peso. Si usted lo que quiere es bajar de peso, hay otras, yo considero que hay cosas más eh, satisfactorias. Entonces me parece un tema complejo que necesita asesoría. Ok, gracias. Y bueno, creo que mi última pregunta respecto al kefir y la kombucha, ¿has probado? Ay, no te escucho, ¿Ya me escuchas ahí? no te escucho muy intermitente. Hola, hola, hola. ¿Ahí me escuchas mejor? No te, no te escucho. De pronto si me escribes, ¿Me escuchas a mí? Inconvenientes de Ana María, los demás la escuchamos muy bien. Ah, ok. ¿Tú me escuchas, Anita? Sí, yo escucho. Ah, bueno, yo te escucho, pero Anita, ¿me escuchas? yo apagué mi cámara a ver si de pronto puedo escuchar mejor. ahí te escribí. ¿Qué opinas del kefir y la kombucha y todos estos? eh, Probióticos. ¿Qué opinas del kefir? Mira que no tengo conocimiento de qué es el kefir. No sé. ok, ok. Bueno, por acá Pero por pregunta. acá Janet tiene una pregunta que dice, ¿cuáles son las legumbres? Las legumbres son los granos de los que hablamos ahorita en la presentación, ¿sí? Los frijoles, los garbanzos, las lentejas, la soya, eh, esas son las legumbres, que también poseen unas cantidades de carbohidratos. Ok, gracias. Dice Janet Son también que es vegana hace 20 años, pero luego de la menopausia, hace 6 años se siente sin fuerzas. ¿Alguna recomendación? Sí, yo creo que en esa nueva etapa de la vida de la mujer, yo creo que allí merece bastante cuidado con un especialista de cómo determinar eso, o sea, porque este nuevo proceso de mi cuerpo requiere entonces que yo me alimente diferente, me alimente mejor.
consuma más proteínas o sea, yo creo que es necesario que y por el sistema, es decir, que haya un acompañamiento profesional para que una persona que sepa te pueda indicar por qué en esta nueva etapa de tu vida estás sintiéndote sin fuerzas, ¿sí? A pesar de que tomas todos esos complementos que estás comentándonos acá. O sea, es importante porque pueden ser otras cosas, ¿sí? Entonces, lo que yo podría recomendar es que busques una asesoría y ya para esta nueva etapa de la vida de la mujer. Si te sientes débil, aunque llevas siendo vegana tantos años, debe haber algo que está faltando ahí. Bueno, muchas gracias. Una No sé pregunta. si alguien más quiere hacer alguna pregunta por el chat o pueden activar también su micrófono. Sí, tengo una pregunta. Sí, Ay, señor. por fin te escucho bien. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Buenas noches. Bueno, Buenas era noches. para ampliar un poquito la pregunta de una niña que hizo la pregunta sobre qué, qué podía, o sea, cuáles son las mejores proteínas vegetales para crear una masa muscular. Hay una de las productos que son importantes es el suero de leche. Eso nos sirve mucho para mantener la masa muscular, ¿sí? Y la proteína de soya en harina. Son dos productos muy importantes. Hay que consumirlos cuando estamos haciendo gimnasia, cuando estamos en el gimnasio, está consumiéndolos, ¿no? Y el suero de leche, pues hay que hacerlo en la casa y se saca el suero y se consume. Esa es mi pregunta. Esa es mi respuesta para... Bueno, Muchas muchas gracias. Buenas noches. buenas noches, señora Patricia. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. A ver, y le cuento, pues lo que ya comentaba, es complicado uno, pues cuando tiene algún diagnóstico, encontrar un médico que esté de acuerdo 100% con la alimentación vegetariana. Yo llevaba más o menos 6 años sin consumir pescado y pollo, pescado y carne, y unos 3 años sin consumir pollo. Hace aproximadamente un año, pues salí con algunos diagnósticos, prediabetes, ácido úrico, inclusive pues estuve en una escala de enfermedad renal grado tal. Me enviaron a la nutricionista y la nutricionista me dijo, si usted quiere que yo le trate y usted mejore su situación de salud, no puede seguir siendo vegetariana. Como mínimo me tiene que garantizar que tiene que comer una proteína animal. Entonces, pues eso fue duro porque yo estaba muy contenta de ser vegetariana, además porque ella me quitó frijol rojo, lentejas, bueno, una cantidad de cosas con las que me estaba alimentando y que ya no podía consumir. Entonces, la verdad uno no sabe qué hacerse. Yo la escucho a ella, pues qué chévere, uno con la balanza y ver el gramaje de cada alimento para uno pasarse, porque realmente la alimentación vegetariana a mí me aumentó de peso. Entonces eso también me estaba complicando con mis diagnósticos y me tocó volver a comer pollo. O sea, es lo único que podía porque no, o sea, no la carne y el pollo, perdón, el pescado, definitivamente no los tolero, pero me tocó volver a comer pollo. Entonces uno diría, o sea, ¿o qué me pudieras, no sé, orientar, aconsejar? ¿Cómo hago para, porque a mí me gustaría volver a ser vegetariana 100%? Yo con Alejandro conoce una nutricionista que te puede asesorar. No sé si Alejo quiera compartir el contacto de ella, que tengo entendido que ella se hace esa asesoría, ¿cierto, Alejandro? Sí, sí, por supuesto. Si quieren ahora en el chat,
Les envío, en Instagram se consigue como NutriFitCo. Igual ya lo voy a buscar y se los envío bien Porfa, sí. para tener, como dice Ana María, digamos que todo lo que ella nos está compartiendo son recomendaciones de acuerdo a su experiencia. Ujú. Sin embargo, ella ha mencionado que es importante eh, guiarse o asesorarse por un profesional en nutrición y en salud, sobre todo para casos puntuales y especiales. Y bueno, yo creo que aquí muchos hemos estado en el proceso de vegetarianismo hace mucho tiempo. Yo personalmente llevo un poquito más de 20 años y pues, me siento bien. Igual he encontrado también eh, médicos y personas que me dicen cosas como esas, pero digamos que es diferente cuando tú lo has vivido como en carne propia. Que, por ejemplo, si un médico me dice, no se tiene que tomar leche, yo le dije, no, estoy en el lugar equivocado, porque yo ya sé qué es la leche, lo he experimentado y hay mucho, digamos, material y mucha información sobre eso. Entonces, yo que sugeriría es eso, buscar como una segunda opinión o hasta una tercera opinión de personas de pronto que tengan también la experiencia. Tal vez a veces cuando las personas no conocen, pues dicen no. Sería como mi sugerencia. Ahorita les comparto el contacto de una persona que es conocida y que también asesora en ese sentido. Listo, Ella, Andrea, le agradezco Realmente mucho. no es fácil conseguir, casi la mayoría tienen ese concepto de que está mal ser vegetariano porque entonces no tenemos cómo suplir. Y otra cosa también que es importante que yo leía acá en el chat es que sí es cierto que había una tendencia a que una dieta vegetariana subía de peso a las personas porque al reemplazar la proteína solo con los granos, pues recordemos que yo les dije que los granos tenían, además de las proteínas necesarias, pues también tienen cierta carga de carbohidratos. Entonces, esto hacía que una dieta que fuera reemplazada únicamente por granos hiciera que las personas empezaran a tener sobrepeso, ¿sí? Pero toda esta información sirve justamente es para eso, ¿sí? Si yo sé que los granos también son carbohidratos, ¿sí? Y que además tienen proteínas, pues yo necesito empezar a cuidar mis porciones, ¿sí? Si en la medida en que yo conozca la composición de los alimentos, en esa misma medida yo puedo cuidar mis raciones. Yo tengo 35 años de ser vegetariana y mi alimentación es a base de granos y no tengo sobrepeso ni mis hermanos tampoco. Y esto pues hace parte, digamos, de lo que hemos aprendido de nuestros padres de cómo debemos alimentarnos. Yo siempre recuerdo que en mi casa algo que es fundamental es la forma de alimentarse, ¿sí? Un buen desayuno, eh, luego el almuerzo bien balanceado, nos explicaban desde que éramos niños por qué comíamos lo que comíamos y por qué teníamos una forma diferente de vivir con los demás. Entonces es importante que nosotros podamos reconocer eh, que esta diferencia tiene muchas ventajas, ¿sí? Y que ahora más que todo, hoy en día hay muchísima gente ya en este cuento, en esta onda, por eso es que cada vez comercialmente existen más productos. Entonces, yo qué les diría, simplemente no se dejen engañar, o sea, una dieta vegetariana es adecuada a cualquier edad, ¿sí? Para los niños, para cualquier persona, y hay que saber, hay que investigar, hay que leer, hay que consultar a los especialistas y hay que llegar a dar con alguna persona. Hay muchos, en este momento hay muchas comunidades de vegetarianos. En cualquiera de todas ellas puedes encontrar datos de una persona nutricionista que esté de acuerdo con nuestra forma de vivir la alimentación. Eso es lo que yo les puedo recomendar al respecto. gracias. Hay otra pregunta en el chat y es la siguiente. Dice, hola Ana María, pregunta de Gloria Paz. Tengo sobrepeso y mi nutricionista me quitó todos los granos. Sin embargo, he venido
dejando las carnes y en algunos casos la he reemplazado con granos. Le quitaron los granos. Bueno, yo como repito siempre, no soy nutricionista, pero yo me imagino que si te quitaban los granos porque te estaban reduciendo la cantidad de carbohidratos, ¿cierto? Pero porque sí estabas comiendo las carnes, ¿sí? En este punto donde dices yo he venido dejando las carnes y las he reemplazado con granos, eh, es que me queda difícil decir si está bien o no, pero considero que sí, esta es la forma en que uno hace el tránsito de una dieta tradicional a una dieta vegetariana, estaría bien en la medida que ya no estás comiendo las carnes, ¿sí? Entonces, simplemente cuida las porciones y muchos vegetales. Recuerden que la mitad del plato vegetales, cuarto carbohidrato y cuarto proteína. Entonces, cuida las raciones. Eh, y tratar de, si voy a reemplazar con granos, pues que no sean todos los días, porque tampoco se trata de que soy vegetariana y mi dieta es a base de granos, entonces todos los días como granos, sino que un día se puede comer tofu, otro día se puede comer seitán, otro día se puede comer granos, otro día, o sea, hay muchas formas. En la página que les va a compartir Silvia de mi perfil, allí ustedes pueden encontrar infinidad de recetas de proteínas vegetales, que ideales para un almuerzo, ideales para una cena, ideales para un desayuno. Trato de que las preparaciones estén bajas de carbohidratos, entonces, por ejemplo, para los desayunos hemos elaborado pancakes de avena, con banano, sin harina, sin azúcar, ¿cierto? Entonces, y así como está, ustedes pueden encontrar en mi proyecto, pueden encontrar en otras páginas de internet también recetas para que ustedes puedan elaborar desayunos, almuerzos, cenas vegetarianas, saludables, que no les suba de peso y que no les haga daño. Y ojo también con lo que digo siempre, acompañarse de una asesoría médica. Yo no te escucho, Yo tengo Ale. una pregunta. ¿Cuál sería, digamos, pues tú hablas de un plato, ¿no? Pero digamos, pues si bien es cierto, hay personas de unos 50 como personas de unos 80, ese plato puede variar, ¿no? Y las cantidades, si eres hombre, si eres mujer. No sé, de pronto que nos pudieras dar como una relación respecto tuya o algo así, o una general de cómo sería una cantidad adecuada. ¿Tú qué piensas? No, no, Silvi. Cuando yo coloqué la diapositiva del plato, dije que esa era, digamos, como la generalizada, ¿cierto? Una forma generalizada de cómo debería ser la nutrición balanceada en un almuerzo, ¿cierto? Pero también les dije que esa era generalizada y que no la podíamos aplicar de manera personal porque esas porciones de carbohidratos, de vegetal y de proteína deben depender de mi peso, ¿sí? De mi contextura, de mi masa muscular, de mi estatura, de mi energía, de mi trabajo, ¿sí? ¿Cuál es mi actividad de mi trabajo? Si es sedentario, si yo soy un trabajo de oficina, si mi trabajo tiene que ver con movimiento físico, ¿sí? Hay muchísimas variables que pueden hacer que ese plato sea distinto en ti que en mí. ¿Sí? Entonces, digamos que es, la forma adecuada sería esa, eh, digamos que en cuanto a los macronutrientes, ¿sí? Esa era como que debe llevar un plato, carbohidrato, proteína, vegetales y grasas, ¿sí? Esa es la composición que debería tener una comida balanceada. Ya las raciones y las porciones dependen de todas estas variables que te acabo de mencionar y no funciona igual para todas las personas. Ok. Bueno, muchas gracias. No sé si... Ah, bueno, aquí hay otra pregunta. Creo que ya vamos finalizando. Está sorprendente el inconveniente de los granos. Este es un consejo muy bueno que también había escuchado en otras partes. Cuando dejamos remojando los granos varios días, estos tienden a ser menos inflamables.
Miren que yo descubrí hace una semana que echarles una cucharada de bicarbonato de sodio a los granos para quitarles precisamente y para ablandarlos más. Y la verdad fue que funcionó muy bien en el remojo. Y sí, quedan súper suavecitos y muy, como que el estómago súper bien. Me gustó mucho eso. Oiga, oiga, Yo lo hago, ¿cierto, Mari? pero para remojarlo Yo los dejo con remojando durante cuchara, 3 días pero con con bicarbonato de soda, le boto el agua nuevamente, sin nada que ablanda, le echo nuevamente un poquito de bicarbonato de soda. Lo que pasa es que están muy viejos esos, yo estoy segura que es que están muy viejos. Por aquí Patricia Eugenia tiene levantada la mano. No sé si tenga alguna pregunta que levantó la mano. Patricia. Sí, otra vez nuevamente, es que me gustaría saber la opinión de ella sobre el gluten, porque uno de los alimentos que me quitaron a mí fue el gluten. Yo comía en un restaurante vegetariano y allá pues le daban a uno el que ellos mismos hacían. Entonces me gustaría saber ella si su experiencia le ha llevado a determinar de que el excesivo consumo de gluten produce algún problema. Bueno, a través de mi experiencia yo podría decirte que no, porque cuando yo estaba pequeña no existía nada distinto al gluten, o sea, vegetariano era granos y gluten. Y así crecimos y nunca tuvimos problemas de ningún tipo por el consumo de gluten. Pero yo creo que esto tiene que ver, como les he dicho en otras ocasiones, con el organismo de cada uno. Hay gente a la que le cae muy, muy mal el gluten y otras personas que lo pueden asimilar más fácilmente. Nosotros lo hemos asimilado fácilmente, en mi familia a ninguno nos ha caído mal el gluten y yo creo que es porque hemos adaptado nuestro sistema a estas formas de alimentación y a estas formas de ingerir la proteína. Esa fue la proteína con la que crecimos y nunca hemos tenido inconvenientes con él. Pero sí, al igual que como les dije con el tema de los frijoles, de los granos, pues no hay que excederse, no hay que comer todos los días gluten, no hay que comer todos los días granos, ¿sí? En la medida en que yo vaya haciendo variaciones en mi dieta, ¿sí? Como les decía, ahora voy a comer un día tofu, que es por excelencia eh, la mayor fuente de proteínas porque viene de la soya, al otro día una carne de grano, al otro día puede ser un gluten, ¿cierto? O sea, tratar de variar mucho para no consumir en tantas cantidades cada cosa, no solamente el gluten, sino también los granos, todo. La verdad es que deberíamos lograr poder variar esta alimentación. Yo creo que en ese sentido, mi papá, que está por aquí, nos puede como dar un mejor consejo con respecto al gluten. Eh, sí, bueno, con respecto al gluten, mira, hay una cosa que yo pues, he logrado experimentar, es que el gluten solamente se debe consumir al mediodía, porque es que ya tiene mucha proteína, entonces cuando uno consume gluten en la noche, pues se hace más pesado. Entonces, hay personas que se quieren acostar con un pedacito de gluten, con arepita, pues allí, con sí. Y entonces, claro, eso sobrecarga el organismo e inclusive cuando una persona consume mucha proteína en la noche, lo más probable es que no le dé sueño, ¿sí? Entonces, yo recomiendo que el gluten solamente se consuma al mediodía porque pues está el sol en pleno y pues eso se asimila más rápido. Ese es mi consejo, ¿no? De hecho, pues yo acá lo hago solamente para los almuerzos y bueno, yo no me como, a mí no me hace daño, pero yo no me comería un gluten en la noche porque yo sé que es muy pesado y es muy fácil, muy duro de asimilar. Y si lo comemos al mediodía, pues es más fácil porque tenemos toda la irradiación del sol y bueno, todos los componentes necesarios como para que el gluten sea más agradable. Esa es mi recomendación. Muchas gracias, Pau.
Muchas gracias por todos sus aportes. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Y no, pues agradecer nuevamente a Ana María por habernos acompañado y por habernos compartido pues su experiencia. Eh, Nuevamente invitarlos a que la sigan en sus redes sociales. Tiene unos consejos muy chéveres y pues ahí muestra, ella es como un ejemplo de esto que predica. Es decir, predica y aplica. Así que ahí pueden ver para que nos motivemos también, no solamente a alimentarnos bien, sino también a ejercitarnos y a buscar nuestra paz interior a través de la meditación y todas estas técnicas de sanar nuestra personalidad. Muchísimas gracias, Ana María. Y aprovecho para invitarlos. El día de mañana tenemos una conferencia muy, muy interesante a través de este medio también. Para los que de pronto no se han inscrito, pueden entrar a nuestra página, a nuestras redes sociales también de ADACET. Y es una conferencia un poco más de tema espiritual. Es como elevar nuestro nivel de conciencia y poder hablar sobre las dificultades. Así que es una persona que tiene mucha sabiduría. Se llama Ramón Tomás Aybar, es un dominicano. Y pues los invitamos para que nos acompañen. Para los que todavía no se han inscrito, bueno, ahí Karine, gracias, nos acaba de enviar el, el enlace, lo pueden buscar y también se pueden inscribir para que mañana, para que separen su cupo y para que mañana nos conectemos y nos veamos nuevamente. La conferencia es mañana martes a las 7 de la noche. Bueno, entonces, Muchas gracias, Alejandro, Ana muchísimas María, por la gracias por la conferencia. invitación. Muchas gracias, Ana María, por la conferencia. Estuvo excelente y espero que siga pues en el segundo nivel de la conferencia, porque no es que es el primer nivel, ahora falta el segundo. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá en este espacio. Para mí es un placer poder compartir lo que yo sé, lo que he vivido eh, con personas que están de pronto en su proceso, en su primer momento. Eh, para mí la alimentación, el deporte y la espiritualidad es una sinergia en la vida que es una rueda, es algo que no desconecto, todo va conectado y es lo que, digamos, que me ha llevado a elevar un poco mi nivel de conciencia. La alimentación, la espiritualidad y el deporte como estilo de vida. Entonces, muchas gracias por permitirme compartir estas experiencias de vida. Que son solo eso, son experiencias de vida. Espero que lo puedan transformar en conocimientos para ustedes y que haya sido productivo. Fue con mucho amor y bueno, muchas gracias por estar acá en este espacio, por regalarse en este espacio. aquí en el chat muchas personas están dando sus agradecimientos a Ana María. Eh, pues los puedes ahí disfrutar los agradecimientos y nuevamente muchas gracias por este tiempo. Espero que sí, esperamos que nuevamente te tengamos por acá con más conocimientos. Una Entonces, última nuevamente, pregunta, una última quiero sí, decirles algo. Cuando yo me volví vegetariano, estaba recién cuando un amigo llegó y me dijo a mí, mira, te voy a decir algo. Me dijo, dígame. Dice, aprovecha tu juventud para que goces de tu vejez. Eso se me quedó grabado para toda la vida. Y es a través de la alimentación que uno llega a una vejez digna, saludable y con buen bienestar. Gracias. gracias, muchas gracias a ustedes, señor José María. Gracias, Pau. Entonces, un abrazo para todos y nos vemos mañana, si están de acuerdo. Bueno, Bueno, Chao, mucho gusto, gracias. muchas gracias. bueno. Gracias, excelente todo. Gracias, Silvia. ¿Estés bien? Gracias, ¿Saludes? feliz noche para todos. Muchas gracias a todos. A Ana por su excelente conferencia. Felicitaciones. Gracias, mami. Gracias. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Muchas gracias, excelente conferencia, gracias.